Cuando el capitán Martínez colapsó en el camino solitario, su cuerpo destrozado por un infarto masivo, solo pudo levantar una mano temblorosa hacia el cielo en una súplica muda por ayuda. Un caballo blanco gigante lo observaba desde la distancia, y lo que hizo junto a 6 potrillos en los minutos siguientes dejó sin palabras a todos los que presenciaron el rescate. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La mañana había comenzado como cualquier otra en el rancho Los Pinos, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo donde las montañas se encontraban con el valle. El sol apenas asomaba entre las nubes bajas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, mientras la niebla se aferraba a la tierra como un manto protector. Era uno de esos amaneceres que prometían tranquilidad, donde el único sonido era el canto lejano de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, aquella paz estaba a punto de romperse de una manera que nadie habría podido imaginar. En el establo principal del rancho, un majestuoso caballo blanco de nombre Atlas levantó la cabeza con brusquedad. Sus orejas se movieron hacia adelante, alertas, como si hubiera captado algo en el aire que los demás animales aún no percibían. Atlas no era un caballo cualquiera. Con sus casi 2 metros de altura hasta la cruz y su pelaje blanco inmaculado, que brillaba como la nieve recién caída, era la joya del rancho. Había sido criado con amor y dedicación por don Roberto, el dueño de la propiedad, quien lo consideraba más un compañero que un simple animal. Atlas tenía algo especial en su mirada, una inteligencia profunda que parecía comprender mucho más de lo que cualquier otro caballo podría entender. Aquella mañana, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a disipar la niebla, Atlas dio un paso fuera del establo. Sus cascos resonaron con firmeza sobre el suelo de tierra compactada y su crin blanca ondeó suavemente con la brisa matinal. Algo lo inquietaba. Había un presentimiento, una sensación extraña que lo empujaba a moverse, a explorar más allá de los límites habituales del corral. Los otros caballos, aún adormilados en sus establos, apenas notaron su partida, pero no estaba solo en su inquietud. Detrás de él, en el corral contiguo, 6 potrillos jóvenes comenzaron a moverse con nerviosismo. Eran los hijos de las yeguas del rancho, criaturas de pelaje castaño y patas largas que apenas habían cumplido unos meses de vida. A pesar de su juventud, parecían sentir la misma urgencia que Atlas. Uno por uno, fueron acercándose a la cerca que separaba su corral del espacio abierto donde Atlas se encontraba. Sus pequeños relinchos resonaban en el aire frío de la mañana, como si intentaran comunicarse entre ellos, coordinando algo que solo ellos podían comprender. Atlas giró su cabeza hacia los potrillos y, por un momento, sus miradas se encontraron. Era como si un entendimiento silencioso pasara entre ellos, una conexión que iba más allá de lo que cualquier ser humano podría explicar. El gran caballo blanco relinchó suavemente, un sonido profundo y tranquilizador, y los potrillos respondieron con entusiasmo. Sin dudarlo, Atlas comenzó a trotar hacia el camino que bordeaba el rancho, y los 6 potrillos, superando el instinto de quedarse cerca de sus madres, lo siguieron con pasos vacilantes pero decididos. El camino de tierra que conducía desde el rancho hacia las colinas cercanas estaba cubierto de rocas pequeñas y maleza seca. Era un sendero poco transitado, usado ocasionalmente por los trabajadores del rancho para revisar las cercas o para llevar al ganado a pastar en los campos más alejados. Pero aquella mañana, el camino parecía desierto, abandonado al silencio y a la soledad. Atlas avanzaba con determinación, sus grandes ojos oscuros escaneando el terreno
como si buscara algo específico. Los potrillos lo seguían de cerca, sus pequeñas patas trabajando con esfuerzo para mantener el ritmo del imponente semental. Fue entonces cuando Atlas lo vio. A unos metros de distancia, junto a un grupo de arbustos bajos, había una figura tendida en el suelo. Al principio, el caballo se detuvo en seco, sus músculos tensos y alertas. Los potrillos, al notar la pausa repentina de Atlas, también se detuvieron, agrupándose detrás de él con incertidumbre. La figura no se movía, y por un momento Atlas dudó. Pero luego, el viento cambió de dirección y trajo consigo un olor familiar, un aroma que despertó algo profundo en su memoria. La figura era un hombre. Estaba vestido con un uniforme militar desgastado, manchado de tierra y polvo. Su cuerpo yacía en una posición incómoda, como si hubiera caído de repente y no hubiera tenido fuerzas para levantarse. Uno de sus brazos estaba extendido hacia adelante, como si hubiera intentado alcanzar algo antes de desplomarse. Su rostro, medio oculto por la sombra de una gorra militar, estaba pálido y cubierto de sudor. Era evidente que estaba en problemas, que algo grave le había ocurrido. Atlas avanzó lentamente, con cautela, acercándose al hombre con pasos medidos. Los potrillos lo siguieron, ahora más tímidos, sus grandes ojos fijos en la figura inmóvil. Cuando Atlas estuvo lo suficientemente cerca, bajó su cabeza y olfateó al hombre con cuidado. El olor era inconfundible ahora. Era el olor de un veterano, alguien que había pasado tiempo en el campo de batalla, alguien cuya piel llevaba las marcas del sacrificio y el servicio. Pero también había otro olor, más preocupante, el olor del dolor, de la enfermedad, de un cuerpo que luchaba por mantenerse con vida. El hombre gimió débilmente, apenas un susurro que escapó de sus labios resecos. Sus ojos se abrieron brevemente, revelando una mirada vidriosa y desorientada. Por un momento, pareció no comprender dónde estaba ni qué hacía un caballo blanco gigante parado frente a él. Pero luego, sus ojos se enfocaron en Atlas, y algo en su interior pareció despertar. Con un esfuerzo tremendo, levantó una mano temblorosa hacia el caballo, como si buscara ayuda, como si supiera que aquel animal majestuoso era su única esperanza. Atlas no retrocedió. En cambio, se quedó quieto, permitiendo que la mano del hombre rozara su hocico suave. El contacto fue breve, apenas un roce, pero fue suficiente para que el veterano sintiera un atisbo de esperanza. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, pero solo salió un sonido ronco e ininteligible. Estaba demasiado débil, demasiado agotado por lo que fuera que le había ocurrido. Fue entonces cuando los potrillos, que hasta ese momento habían permanecido a distancia, comenzaron a acercarse. Uno por uno rodearon al hombre caído, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. No había miedo en sus ojos, solo una especie de comprensión instintiva de que aquel ser humano necesitaba ayuda. El más valiente de los potrillos, un pequeño de pelaje castaño con una mancha blanca en la frente, se acercó y olfateó el brazo extendido del veterano. Luego, con un movimiento delicado, empujó suavemente la mano del hombre con su hocico, como si intentara despertarlo. El veterano, sintiendo el contacto cálido de los potrillos a su alrededor, abrió los ojos nuevamente. Esta vez, su mirada era un poco más clara, aunque aún llena de dolor. Vio a los 6 pequeños caballos rodeándolo, sus cuerpos jóvenes y llenos de vida contrastando con su propia fragilidad, y frente a él, imponente y sereno, estaba Atlas, el caballo blanco que parecía haber sido enviado por alguna fuerza superior para encontrarlo en su momento más desesperado. Con un último esfuerzo, el veterano susurró una palabra que apenas fue audible. Ayuda.
Era todo lo que podía decir, todo lo que le quedaba de fuerza. Y en ese momento, como si hubiera comprendido perfectamente el llamado desesperado del hombre, Atlas levantó su cabeza hacia el cielo y lanzó un relincho poderoso que resonó por todo el valle, un grito de alerta que rompió el silencio de la mañana y anunció que algo extraordinario estaba por suceder. El relincho de Atlas resonó por el valle como el toque de una campana de emergencia, atravesando el aire frío de la mañana y llegando hasta los rincones más alejados del rancho Los Pinos. Era un sonido que no pasaría desapercibido, un llamado urgente que transmitía algo más que simple inquietud. Los animales del rancho, acostumbrados a la rutina tranquila de sus días, levantaron la cabeza al unísono. Las gallinas dejaron de picotear en el corral, las vacas detuvieron su lento caminar hacia los pastos y las yeguas madres en el establo comenzaron a moverse con nerviosismo, preguntándose dónde estaban sus crías. En la casa principal del rancho, don Roberto estaba sentado en la cocina, tomando su primer café de la mañana mientras revisaba las cuentas del mes anterior. Era un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y manos curtidas por décadas de trabajo en el campo. Su rostro, marcado por arrugas profundas que contaban historias de sol, viento y esfuerzo, se iluminó brevemente, con una sonrisa, al recordar algún momento agradable del pasado. Pero esa sonrisa desapareció en el instante en que escuchó el relincho de Atlas. Don Roberto conocía a su caballo mejor que nadie. Había criado a Atlas desde que era un potro tambaleante. Lo había entrenado con paciencia, lo había cuidado en enfermedades y lo había visto crecer hasta convertirse en el magnífico semental que era ahora. Y en todos esos años nunca había escuchado a Atlas relinchar de esa manera. Había algo diferente en ese sonido, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del viejo ranchero. Sin pensarlo dos veces, don Roberto dejó caer la taza de café sobre la mesa, derramando parte del líquido oscuro sobre los papeles que había estado revisando. Se levantó de un salto, con una agilidad que contradecía su edad, y se dirigió hacia la puerta principal. Desde el porche de madera, miró hacia el horizonte, entornando los ojos para protegerse del sol que comenzaba a elevarse. A lo lejos, en el camino que conducía hacia las colinas, distinguió la figura blanca e inconfundible de Atlas, rodeado por las pequeñas siluetas de los potrillos. «¿Qué demonios?», murmuró don Roberto, mientras bajaba los escalones del porche con prisa. Sabía que algo andaba mal. Atlas nunca abandonaba el rancho por su cuenta, y mucho menos llevándose a los potrillos con él. El ranchero sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza, una mezcla de preocupación y curiosidad apoderándose de él. Mientras tanto, en el camino de tierra, el veterano permanecía tendido en el suelo, rodeado por los 6 potrillos que lo observaban con atención. Su respiración era irregular, entrecortada, y su rostro había adquirido un tono grisáceo preocupante. Cada inhalación parecía costarle un esfuerzo monumental, como si sus pulmones se negaran a cooperar. El dolor que sentía en el pecho era intenso, una presión constante que le robaba las fuerzas y lo mantenía clavado al suelo. Los potrillos, guiados por un instinto que ni ellos mismos comprendían, comenzaron a actuar de manera coordinada. El más pequeño de ellos, una potrilla de pelaje castaño claro, con patas delgadas como juncos, se acercó al rostro del veterano y comenzó a empujarlo suavemente con su hocico, como si intentara despertarlo o animarlo a moverse. Otro de los potrillos, más grande y de temperamento audaz, comenzó a patear suavemente el suelo cerca de la cabeza del hombre, levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire matinal. Atlas, que había permanecido quieto después de su llamado,
Observaba la escena con una calma que contrastaba con la urgencia de la situación. Sus grandes ojos oscuros se movían entre el veterano y el camino que conducía de regreso al rancho, como si estuviera esperando algo, como si supiera que su relincho había sido escuchado y que la ayuda estaba en camino. De vez en cuando, bajaba su cabeza y olfateaba al hombre caído, verificando su estado, asegurándose de que aún respiraba. El veterano, semiconsciente, podía sentir la presencia de los animales a su alrededor. En su estado delirante, no estaba seguro de si lo que estaba experimentando era real o simplemente una alucinación producto de su condición. Había visto tantas cosas en su vida, tantos horrores en campos de batalla lejanos, que su mente a veces le jugaba malas pasadas. Pero el calor de los cuerpos de los potrillos, el suave empuje de sus hocicos contra su piel, la presencia imponente del caballo blanco gigante, todo eso parecía demasiado vívido para ser un sueño. Con un esfuerzo supremo, el veterano intentó mover su brazo, buscando alcanzar a uno de los potrillos que estaba más cerca. Su mano temblorosa logró tocar el pelaje suave del animal y en ese instante sintió una conexión inexplicable, como si aquellas criaturas entendieran su sufrimiento de una manera que ningún humano podría comprender. Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. Mientras esto ocurría, don Roberto había llegado al establo principal y estaba ensillando rápidamente a su yegua de montar. Una criatura ágil y confiable que había sido su compañera en innumerables recorridos por el rancho. Sus manos, habitualmente firmes y precisas, temblaban ligeramente mientras ajustaba las correas y preparaba el equipo. La preocupación que sentía era palpable, una sensación de urgencia que lo impulsaba a moverse más rápido de lo habitual. Pero antes de que pudiera montar, su hijo mayor, Miguel, apareció corriendo desde el otro extremo del rancho. Miguel era un hombre de 35 años, alto y de complexión atlética, que había heredado el amor de su padre por los caballos y la tierra. Había escuchado el relincho de Atlas desde el taller donde estaba reparando una cerca, y su instinto le había dicho que algo grave estaba sucediendo. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Miguel, con el rostro enrojecido por la carrera y la respiración agitada. Don Roberto, sin detenerse en su tarea, respondió con voz tensa: «Es Atlas. Está en el camino de las colinas con los potrillos. Algo anda mal, lo sé». Miguel no necesitó más explicaciones. En cuestión de segundos había ensillado su propio caballo y ambos hombres partieron al galope hacia el lugar donde Atlas había hecho su llamado. El trayecto que normalmente habría tomado 10 minutos a paso tranquilo, lo cubrieron en menos de 5. Los cascos de los caballos resonaban contra el suelo duro, levantando nubes de polvo a su paso. Don Roberto, inclinado sobre el cuello de su yegua, escaneaba el horizonte con ojos experimentados, buscando cualquier señal de peligro o problema. A medida que se acercaban, la figura blanca de Atlas se hizo más clara, y junto a él pudieron distinguir las siluetas de los potrillos y algo más, algo que les hizo reducir la velocidad instintivamente. Cuando finalmente llegaron al lugar, la escena que encontraron los dejó sin aliento. Allí, en medio del camino polvoriento, yacía un hombre vestido con uniforme militar. Don Roberto desmontó de un salto, con una agilidad que desmentía sus años, y corrió hacia el veterano. Miguel lo siguió de cerca, sus ojos moviéndose rápidamente entre el hombre caído y los potrillos que aún lo rodeaban como guardianes silenciosos. Don Roberto se arrodilló junto al veterano y colocó 2 dedos sobre su cuello, buscando el pulso. Lo encontró, débil e irregular, pero presente. El hombre estaba vivo, aunque claramente en grave peligro.
Su respiración era superficial, su piel estaba fría y húmeda, y sus labios tenían un tinte azulado preocupante. Don Roberto reconoció los signos de inmediato, había visto suficientes emergencias médicas en su vida como para saber que estaban contrarreloj. Miguel llama a la ambulancia, ordenó don Roberto, su voz cargada de urgencia. Este hombre necesita ayuda médica ahora. Miguel sacó su teléfono celular del bolsillo, agradeciendo mentalmente que el rancho estuviera lo suficientemente cerca del pueblo como para tener señal, aunque fuera débil. Mientras marcaba el número de emergencias, don Roberto examinaba al veterano con más detalle. El uniforme que llevaba el hombre estaba desgastado pero cuidado, con insignias que indicaban años de servicio. En su pecho, don Roberto pudo distinguir varias medallas, algunas de ellas reconocimientos por valentía en combate. Había una placa de identificación colgando de su cuello y el ranchero la tomó con cuidado para leerla. Capitán Martínez leyó en voz alta y luego miró al hombre con una mezcla de respeto y tristeza. Atlas, que había permanecido a un lado observando, se acercó y bajó su cabeza hasta casi tocar la del veterano. El caballo blanco emitió un sonido suave, casi un suspiro, como si estuviera comunicándose con el hombre caído de una manera que solo ellos dos podían entender. Los potrillos, siguiendo el ejemplo de Atlas, se acercaron más, formando un círculo protector alrededor del grupo. «La ambulancia viene en camino», anunció Miguel, guardando su teléfono mientras se arrodillaba junto a su padre. «Dijeron que tardarán unos 20 minutos. El pueblo más cercano está a casi 30 kilómetros». Don Roberto asintió con gravedad, consciente de que 20 minutos podían ser una eternidad para alguien en el estado del capitán Martínez. El veterano había perdido la conciencia por completo ahora, su cuerpo inmóvil excepto por el leve movimiento de su pecho al respirar. Cada inhalación parecía más débil que la anterior, como si la vida se le estuviera escapando lentamente. «Necesitamos mantenerlo caliente y estable», dijo don Roberto quitándose su chaqueta de trabajo y cubriéndola sobre el torso del veterano. «Miguel, haz lo mismo. No podemos moverlo demasiado por si tiene alguna lesión en la espalda o el cuello, pero tampoco podemos dejarlo así en el suelo frío». Miguel obedeció de inmediato, colocando su propia chaqueta sobre las piernas del hombre. La temperatura de la mañana, aunque no era extremadamente baja, tenía esa humedad característica del valle que podía calar hasta los huesos. Fue entonces cuando don Roberto notó algo extraordinario. Los 6 potrillos, en lugar de dispersarse o alejarse ante la presencia de los humanos, permanecían firmemente en su lugar, rodeando al veterano. Pero no era solo eso. Se habían posicionado de tal manera que sus cuerpos bloqueaban el viento que soplaba desde las colinas, creando una especie de barrera natural que protegía al hombre caído. Era como si hubieran comprendido instintivamente que el calor corporal que ellos generaban podía ayudar a mantener al veterano con vida. Miguel observaba la escena con asombro. «Papá, mira esto. Los potrillos están protegiéndolo del viento». Don Roberto, que había pasado toda su vida trabajando con caballos, había visto muchos comportamientos sorprendentes en estos animales, pero nunca algo así. Los potrillos, que apenas tenían unos meses de edad y que naturalmente serían tímidos ante extraños, mostraban una determinación y un propósito que desafiaban toda lógica. «Es increíble», murmuró don Roberto, acariciando el cuello de uno de los potrillos que estaba más cerca. «Es como si supieran exactamente lo que están haciendo». Atlas, desde su posición privilegiada junto a la cabeza del veterano, permanecía inmóvil como una estatua de mármol blanco. Su presencia era imponente y a la vez reconfortante, un guardián silencioso que parecía haber asumido la responsabilidad de velar por aquel hombre desconocido.
Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Don Roberto verificaba constantemente el pulso del veterano, aliviado cada vez que lo encontraba, aunque sabía que se estaba debilitando. Miguel había traído una botella de agua de su mochila y humedecía los labios del hombre con cuidado, intentando al menos aliviar la sed que seguramente sentía. Mientras hacían esto, hablaban entre ellos, intentando mantener la calma y especulando sobre lo que podría haberle ocurrido al capitán Martínez. ¿Crees que sufrió un ataque al corazón?, preguntó Miguel, su voz cargada de preocupación. Don Roberto asintió lentamente. Es posible. O tal vez un derrame cerebral. Lo que sea que haya sido es grave. Si Atlas no lo hubiera encontrado si no hubiera llamado nuestra atención. El ranchero dejó la frase sin terminar, pero ambos sabían lo que implicaba. Sin la intervención del caballo blanco y los potrillos, el veterano probablemente habría muerto solo en aquel camino desierto, sin que nadie supiera de su presencia hasta que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando don Roberto notó algo más. En el suelo, a unos metros de donde yacía el veterano, había una mochila militar vieja y desgastada. Miguel, ve a revisar esa mochila, pidió el ranchero. A lo mejor encontramos algo que nos diga más sobre él o sobre qué hacía por aquí. Miguel se levantó y caminó hacia la mochila, la recogió con cuidado y la llevó junto a su padre. Al abrirla, encontraron varios objetos que contaban una historia silenciosa pero elocuente. Había una cantimplora vacía, lo que sugería que el veterano había estado caminando durante bastante tiempo bajo el sol sin agua. También encontraron un pequeño álbum de fotos, protegido en una bolsa de plástico. Las imágenes mostraban al capitán Martínez en diferentes etapas de su vida militar, joven y sonriente en algunas, más serio y marcado por el tiempo en otras. En una de las fotos estaba junto a un grupo de soldados, todos con expresiones de camaradería y determinación. En otra, aparecía sosteniendo a un niño pequeño, probablemente su hijo, con una mirada de orgullo paternal que conmovió a ambos hombres. Tenía una familia, murmuró Miguel, sosteniendo la foto con reverencia. Don Roberto asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por eso tenemos que hacer todo lo posible por salvarlo. Siguieron revisando la mochila y encontraron también un frasco de medicamentos. Don Roberto lo examinó cuidadosamente, leyendo la etiqueta. Son para el corazón, dijo, confirmando sus sospechas. Este hombre tiene una condición cardíaca preexistente. La información les dio una mejor comprensión de la situación. El capitán Martínez probablemente estaba haciendo una caminata, quizás como parte de algún tipo de terapia o simplemente disfrutando del paisaje, cuando sufrió un episodio cardíaco. Sin sus medicamentos a mano o sin la capacidad de tomarlos a tiempo, había colapsado en el camino. La suerte o quizás algo más había querido que Atlas pasara por allí en el momento preciso. A lo lejos, finalmente se escuchó el sonido de una sirena. La ambulancia se acercaba, navegando por los caminos rurales con la mayor velocidad posible dadas las condiciones del terreno. Don Roberto sintió un alivio inmediato, aunque sabía que el peligro aún no había pasado. Ya vienen, dijo, apretando suavemente el hombro del veterano como si pudiera transmitirle su apoyo, incluso en su estado inconsciente. Cuando la ambulancia llegó, 2 paramédicos descendieron rápidamente, llevando consigo equipo médico y una camilla. Uno de ellos, una mujer joven de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, se arrodilló inmediatamente junto al veterano y comenzó a evaluarlo con movimientos rápidos y precisos. Su compañero, un hombre de mediana edad con gafas, preparaba el oxígeno y otros equipos vitales. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó la paramédico, mientras colocaba un estetoscopio sobre el pecho del capitán Martínez. Don Roberto explicó rápidamente la situación.
describiendo cómo Atlas había encontrado al hombre y cómo habían respondido al llamado del caballo. La paramédico escuchaba mientras trabajaba, asintiendo ocasionalmente. «Tiene el pulso muy débil», dijo, mientras su compañero colocaba una máscara de oxígeno sobre el rostro del veterano. «Vamos a estabilizarlo aquí y luego lo transportaremos al hospital. Hicieron bien en mantenerlo caliente». Mientras los paramédicos trabajaban con eficiencia profesional, conectando monitores y administrando medicamentos intravenosos, don Roberto y Miguel se apartaron ligeramente, dando espacio a los profesionales. Fue entonces cuando la paramédico notó la presencia de Atlas y los potrillos, que aún permanecían cerca, observando la escena con atención. «Es increíble», comentó ella mirando a los animales con asombro. «Nunca había visto algo así. Es como si supieran que estaban ayudando a salvar una vida». Atlas respondió a sus palabras con un suave relincho, y uno de los potrillos se acercó tímidamente a la paramédico, olfateando su uniforme con curiosidad. Ella sonrió a pesar de la tensión del momento y acarició brevemente la cabeza del pequeño animal. «Son héroes», dijo simplemente, y esas palabras resonaron con una verdad profunda que todos los presentes sintieron en sus corazones. Con cuidado extremo, los paramédicos trasladaron al capitán Martínez a la camilla, asegurándose de inmovilizar su cuello y mantener estables sus signos vitales. El proceso tomó varios minutos, cada uno de ellos crucial. Una vez que el veterano estuvo seguro en la camilla, comenzaron a transportarlo hacia la ambulancia. Don Roberto los acompañó, llevando consigo la mochila del veterano. «Esto es suyo», dijo, entregándosela a la paramédico. «Tiene fotos de su familia y sus medicamentos para el corazón». «Gracias», respondió ella, tomando la mochila con cuidado. «¿Van a acompañarnos al hospital?», don Roberto miró a Miguel, y luego de vuelta a Atlas y los potrillos. «Yo iré», respondió don Roberto con firmeza. «Miguel, tú lleva a Atlas y a los potrillos de regreso al rancho. Asegúrate de que estén bien, especialmente los pequeños. Han hecho algo extraordinario hoy y merecen un cuidado especial». Miguel asintió, comprendiendo la importancia de ambas tareas. Su padre necesitaba ir al hospital para asegurarse de que el veterano recibiera toda la ayuda posible, y alguien tenía que cuidar de los animales que habían sido los verdaderos héroes de aquella mañana. Mientras la ambulancia se alejaba por el camino polvoriento con las sirenas resonando en el aire, Miguel se acercó a Atlas. El majestuoso caballo blanco lo miraba con esos ojos profundos e inteligentes, como si entendiera perfectamente lo que había ocurrido. Miguel extendió su mano y acarició el cuello del animal, sintiendo bajo sus dedos la textura suave de su pelaje y el calor de su cuerpo. «Hiciste algo increíble hoy», amigo, murmuró con voz emocionada. «Salvaste una vida. No sé cómo supiste que estaba ahí, pero gracias». Atlas inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el agradecimiento con la dignidad silenciosa que lo caracterizaba. Luego, como respondiendo a una señal invisible, comenzó a caminar de regreso hacia el rancho. Los 6 potrillos lo siguieron inmediatamente, cayendo en formación detrás de él como soldados disciplinados, siguiendo a su comandante. Miguel montó su caballo y los acompañó, manteniendo un ritmo pausado que permitiera a los pequeños potrillos caminar sin agotarse. El trayecto de regreso fue tranquilo, casi meditativo. El sol había subido más alto en el cielo, disipando completamente la niebla matinal y bañando el valle en una luz dorada y cálida. Miguel aprovechó el tiempo para reflexionar sobre lo que había presenciado. Llevaba toda su vida trabajando con caballos, había crecido entre estos animales nobles y había aprendido de su padre a respetarlos y cuidarlos, pero nunca había visto una demostración de inteligencia y compasión como la que Atlas y los potrillos habían mostrado esa mañana. Mientras cabalgaba,
Miguel recordó las historias que su abuelo solía contar cuando él era niño. Relatos sobre caballos que salvaban a sus jinetes de peligros, que encontraban el camino a casa en medio de tormentas terribles, que protegían a los niños perdidos en las montañas. De pequeño, Miguel había pensado que eran solo cuentos exagerados, leyendas románticas que adornaban la realidad. Pero ahora, después de lo que había visto, se preguntaba si tal vez aquellas historias tenían más verdad de lo que él había creído. Cuando llegaron al rancho, las yeguas madres de los potrillos estaban esperando ansiosamente en el corral, moviéndose de un lado a otro con nerviosismo evidente. En cuanto vieron a sus crías regresar, comenzaron a relinchar con alivio y alegría. Los potrillos, que habían mantenido la compostura durante toda la experiencia, finalmente dejaron salir su lado juvenil y corrieron hacia sus madres, buscando el consuelo y la seguridad de su presencia familiar. Miguel observó el reencuentro con una sonrisa. A pesar de lo extraordinario que había sido su comportamiento, seguían siendo crías que necesitaban a sus madres. Solo Atlas permaneció apartado, caminando con paso majestuoso hacia su establo favorito, donde su propio comedero lo esperaba. Miguel lo siguió, llevando consigo un cubo lleno de agua fresca y una porción extra de avena como recompensa por su acción heroica. Mientras Atlas comía tranquilamente, Miguel se apoyó contra la puerta del establo, observándolo con admiración renovada. El caballo blanco era realmente especial. Eso siempre lo había sabido. Pero ahora comprendía que Atlas poseía algo más que belleza y fuerza física. Había una conciencia en él, una capacidad para percibir cosas que iban más allá de lo que los humanos podían entender. ¿Cómo supiste que estaba ahí?, preguntó Miguel en voz alta, no esperando respuesta pero necesitando expresar su asombro. ¿Cómo supiste que ese hombre necesitaba ayuda? Atlas levantó la cabeza del comedero y miró a Miguel por un momento, masticando lentamente. Sus ojos oscuros parecían contener respuestas a preguntas que Miguel ni siquiera sabía formular. Luego, el caballo volvió a su comida, dejando que el misterio permaneciera sin resolver. Miguel sonrió y sacudió la cabeza. «Supongo que algunas cosas no tienen explicación», murmuró, alejándose para permitir que Atlas descansara. El resto de la mañana pasó en una especie de calma tensa. Miguel se ocupó de las tareas habituales del rancho, alimentando a los demás animales, revisando las cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero su mente seguía regresando al veterano, preguntándose cómo estaría, si los médicos habían logrado estabilizarlo, si sobreviviría. La imagen del hombre caído en el camino, rodeado por los potrillos protectores y vigilado por Atlas, estaba grabada en su memoria como una fotografía imborrable. Pasado el mediodía, el teléfono de Miguel sonó. Era su padre, llamando desde el hospital. Miguel respondió inmediatamente, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba noticias. «Papá, ¿cómo está?», preguntó sin preámbulos. Del otro lado de la línea, escuchó el suspiro de alivio de don Roberto. «Está estable», respondió su padre, y Miguel pudo escuchar la emoción contenida en su voz. Los doctores dijeron que llegó justo a tiempo. Unos minutos más y habría sido demasiado tarde. Tuvo un infarto masivo, pero lograron estabilizarlo. Está en cuidados intensivos, pero los médicos son optimistas. Miguel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Gracias a Dios», murmuró, cerrando los ojos por un momento. «Y gracias a Atlas». Don Roberto soltó una risa breve cargada de emoción. «Sí», respondió. «Gracias a Atlas». Le conté a los doctores cómo lo encontramos, sobre el caballo y los potrillos. No podían creerlo. Uno de ellos dijo que en sus 20 años de medicina nunca había escuchado algo así. Los dos hombres hablaron durante unos minutos más.
Don Roberto explicó que se quedaría en el hospital por unas horas más, esperando tener la oportunidad de hablar con el capitán Martínez cuando despertara. También había contactado a la familia del veterano, usando la información de su placa de identificación, y ya estaban en camino. Su esposa y su hija llegarían desde la ciudad en un par de horas. «Quiero estar aquí cuando lleguen», explicó don Roberto. «Quiero contarles personalmente lo que pasó, lo que Atlas hizo por él». Después de colgar, Miguel caminó de regreso hacia el establo de Atlas. El caballo estaba echado sobre la paja fresca, descansando después de su aventura matutina. Al escuchar los pasos de Miguel levantó la cabeza pero no se incorporó. Miguel se sentó en el suelo junto a él, algo que rara vez hacía, y simplemente se quedó allí, en compañía silenciosa del animal que había salvado una vida. «¿Sabes?», murmuró Miguel acariciando el cuello de Atlas. «Hay algo especial en ti. Siempre lo ha habido. Desde que eras un potro, papá lo decía. Decía que nunca había visto un caballo con tus ojos, con tu presencia, y tenía razón». El caballo blanco emitió un suave bufido, un sonido que Miguel interpretó como reconocimiento. Era como si Atlas supiera que estaba siendo elogiado, pero con la humildad característica de los verdaderamente grandes, no hacía alarde de ello. Miguel permaneció allí durante largo rato, perdido en sus pensamientos. Pensaba en el veterano, en las batallas que probablemente había librado en tierras lejanas, en el servicio que había dado a su país. Pensaba en la familia que estaba por llegar, aterrorizada por la noticia de que su ser querido había sufrido un ataque cardíaco, pero aliviada de saber que estaba vivo. Y pensaba en Atlas, en cómo un animal había demostrado más compasión y heroísmo que muchos humanos mostrarían en toda su vida. La tarde avanzaba lentamente cuando don Roberto finalmente regresó al rancho. Venía con noticias que compartió con Miguel, mientras ambos se sentaban en el porche de la casa, tomando café y observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El capitán Martínez había despertado brevemente, explicó don Roberto. Aún está muy débil, pero pudo hablar un poco. Me preguntó por el caballo blanco. Miguel levantó la vista, sorprendido por las palabras de su padre. Preguntó por Atlas, repitió, como si necesitara confirmar lo que había escuchado. Don Roberto asintió, tomando un sorbo de su café antes de continuar. Sí, dijo con una sonrisa que reflejaba tanto asombro como emoción. Sus primeras palabras cuando abrió los ojos fueron sobre un caballo blanco gigante. Los médicos pensaron que estaba delirando por los medicamentos, pero yo les expliqué que no, que realmente había un caballo blanco que lo había encontrado. Deberías haber visto sus caras cuando les conté toda la historia. Don Roberto se recostó en su silla, dejando que el cansancio del día finalmente lo alcanzara. Había sido una jornada larga y emocionalmente agotadora, pero también había sido testigo de algo extraordinario, algo que sabía que recordaría por el resto de su vida. La esposa del capitán Martínez llegó justo antes de que yo me fuera, continuó. Es una mujer fuerte, se notaba. Aunque estaba destrozada por dentro, se mantenía serena por su hija. La niña debe tener unos 12 años. Cuando les conté cómo Atlas lo había encontrado, ambas se echaron a llorar. Miguel escuchaba con atención, imaginando la escena en el hospital, la mezcla de alivio y gratitud que la familia del veterano debía estar sintiendo. ¿Y qué dijo ella?, preguntó. Su padre suspiró profundamente. Me agradeció una y otra vez. Me dijo que su esposo, el capitán Martínez, había estado luchando con la depresión desde que regresó de su último despliegue, que había perdido a varios compañeros en combate y que eso lo había afectado profundamente. Las caminatas por el campo eran su manera de encontrar paz, de lidiar con sus demonios internos.
La revelación añadió una capa adicional de profundidad a la historia. El capitán Martínez no era solo un veterano que había sufrido un ataque cardíaco, era un hombre que llevaba las cicatrices invisibles de la guerra, alguien que había visto horrores que la mayoría de las personas nunca conocerían y que estaba intentando encontrar una manera de seguir adelante. El hecho de que Atlas lo hubiera encontrado en su momento más vulnerable parecía casi predestinado, como si el universo hubiera conspirado para salvar a alguien que tanto lo necesitaba. Su esposa me pidió si podía traer a su hija al rancho cuando el capitán esté mejor, dijo don Roberto, mirando hacia el establo donde Atlas descansaba. Quiere que la niña conozca a Atlas, que vea al caballo que salvó a su padre. Le dije que por supuesto que serían bienvenidos en cualquier momento. Miguel sonrió ante la idea. Será bueno para todos, respondió. Y estoy seguro de que a Atlas no le importará la atención extra. Los días siguientes trajeron una rutina diferente al rancho Los Pinos. La noticia de lo que había ocurrido se había extendido por el pueblo como un incendio descontrolado, y aunque don Roberto y Miguel habían intentado mantener la historia discreta, era inevitable que algo tan extraordinario captara la atención de la comunidad. Los vecinos comenzaron a aparecer en el rancho, algunos llevando regalos para Atlas, zanahorias, manzanas, cubos de azúcar, y otros simplemente queriendo ver con sus propios ojos al caballo que había salvado a un veterano. Don Roberto, aunque apreciaba el interés y el cariño que la gente mostraba hacia Atlas, pronto se dio cuenta de que tanta atención no era buena para el animal. Atlas era un caballo que valoraba su tranquilidad, y el flujo constante de visitantes comenzaba a estresarlo. Fue entonces cuando don Roberto tomó la decisión de limitar las visitas, explicando cortésmente a los vecinos que Atlas necesitaba descansar y que, aunque agradecía su interés, prefería que el caballo no se convirtiera en una especie de atracción turística. Mientras tanto, en el hospital, el capitán Martínez continuaba su recuperación. Los médicos estaban satisfechos con su progreso, aunque le habían dejado claro que tendría que hacer cambios significativos en su estilo de vida. Necesitaría medicación constante, terapia física y, sobre todo, tendría que aprender a manejar el estrés de una manera más saludable, pero a pesar de las dificultades que tenía por delante, el veterano se aferraba a un pensamiento que le daba fuerza, el recuerdo del caballo blanco que lo había encontrado cuando más lo necesitaba. En sus momentos de vigilia, el capitán Martínez rememoraba fragmentos de lo que había ocurrido aquel día. Los recuerdos eran borrosos, como vistos a través de un cristal empañado, pero ciertos detalles permanecían vívidamente claros. Recordaba el dolor agudo en su pecho, la sensación de que el mundo se oscurecía a su alrededor, el terror de saber que estaba solo y que podría morir en aquel camino desierto. Pero luego recordaba otra cosa, la presencia reconfortante de algo grande y blanco, el calor de cuerpos pequeños rodeándolo, la sensación de que no estaba solo después de todo. Cuando su esposa, Elena, se sentaba junto a su cama en el hospital, el capitán Martínez le hablaba del caballo. Al principio ella pensó que eran efectos de los medicamentos o de la falta de oxígeno que había sufrido su cerebro durante el ataque, pero don Roberto le había confirmado cada detalle de la historia, y ahora Elena escuchaba con lágrimas en los ojos mientras su esposo describía cómo había sentido la presencia protectora de Atlas y los potrillos. «Es como si supiera que lo necesitaba», decía el capitán Martínez con voz débil pero llena de emoción. No era solo un animal actuando por instinto, Elena. Había algo más, algo que no puedo explicar. Cuando lo sentí cerca de mí, cuando escuché su relincho, supe que iba a estar bien. Era como una promesa. Elena tomaba su mano y asentía, comprendiendo que aquella experiencia había tocado algo profundo en el alma de su esposo.
algo que quizás lo ayudaría a sanar no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su hija, María, una niña de 12 años con el cabello oscuro de su madre y los ojos determinados de su padre, también había sido profundamente afectada por la historia. Desde que había escuchado sobre Atlas, no podía dejar de pensar en el caballo blanco. Había empezado a dibujar en su cuaderno imágenes de caballos, imaginándose cómo sería conocer a Atlas en persona. Su madre había prometido que tan pronto como su padre estuviera lo suficientemente fuerte, irían juntos al rancho Los Pinos para agradecer personalmente a don Roberto y por supuesto para conocer al héroe de 4 patas que había salvado a su familia de una tragedia. Una semana después del incidente, los médicos finalmente dieron de alta al capitán Martínez. Tendría que continuar su recuperación en casa, con visitas regulares al hospital para chequeos y terapia, pero el peligro inmediato había pasado. Elena y María lo ayudaron a vestirse aquella mañana de su partida del hospital, y mientras lo hacían, el veterano les hizo una petición. «Quiero ir al rancho antes de volver a casa», dijo con firmeza. «Necesito ver a ese caballo. Necesito agradecerle de alguna manera». Elena vaciló, preocupada de que el viaje pudiera ser demasiado para su esposo tan pronto después de salir del hospital. Pero cuando vio la determinación en sus ojos, supo que era importante para él. Además, don Roberto había llamado el día anterior para decirles que serían bienvenidos en cualquier momento. «Está bien», respondió Elena con una sonrisa suave. «Iremos al rancho, pero promete que si te sientes cansado o mal, me lo dirás de inmediato». El capitán Martínez asintió, apretando la mano de su esposa con gratitud. El viaje desde el hospital hasta el rancho Los Pinos tomó aproximadamente 1 hora. Elena conducía con cuidado por los caminos rurales, mientras María iba en el asiento trasero, mirando ansiosamente por la ventana en busca de señales del rancho. Su padre iba sentado en el asiento del pasajero, observando el paisaje con una mezcla de nostalgia y anticipación. Estos campos le resultaban familiares ahora, aunque la última vez que los había visto estaba al borde de la muerte. Cuando finalmente llegaron al rancho, don Roberto y Miguel los esperaban en el porche de la casa principal. El veterano descendió del auto lentamente, aún débil, pero determinado a mantenerse en pie por sus propias fuerzas. Don Roberto bajó los escalones y caminó hacia él, extendiendo su mano. «Capitán Martínez», dijo con voz cálida y respetuosa, «bienvenido a Los Pinos. Me alegra verlo de pie». El veterano estrechó la mano del ranchero con firmeza, a pesar de su debilidad. «Gracias», respondió el capitán Martínez, su voz todavía un poco débil pero cargada de emoción genuina. «Gracias por todo lo que hizo por mí, usted y su hijo, y por supuesto Atlas». Elena y María se acercaron, y don Roberto las saludó con la misma calidez, presentando también a Miguel. Después de los saludos iniciales y algunas palabras de cortesía, hubo un momento de silencio expectante. Todos sabían por qué estaban allí realmente, y finalmente el capitán Martínez fue quien lo expresó. «Me gustaría ver a Atlas», dijo simplemente, y en esas pocas palabras había un mundo de significado. Don Roberto asintió con comprensión. «Por supuesto. Síganme». El grupo caminó lentamente hacia el establo principal, adaptando su paso al del veterano que aún se movía con dificultad. María iba de la mano de su madre, pero sus ojos saltaban de un lado a otro, absorbiendo cada detalle del rancho, los corrales bien mantenidos, los otros caballos pastando tranquilamente en la distancia, el olor característico del heno y la tierra que definían aquel lugar. Para ella, que había crecido en la ciudad, todo era nuevo y fascinante. A medida que se acercaban al establo, el capitán Martínez sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. No era por esfuerzo físico ni por problemas cardíacos, era por la anticipación,
por la emoción de estar a punto de ver cara a cara al ser que le había salvado la vida. Los médicos le habían contado que sin intervención médica inmediata no habría sobrevivido. Y esa intervención solo había sido posible porque Atlas lo había encontrado y había alertado a don Roberto y Miguel. Cuando llegaron al establo, don Roberto se detuvo frente a una puerta de madera maciza. «Está aquí», dijo suavemente, y luego abrió la puerta lentamente. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas del establo, creando rayos dorados que iluminaban el interior. Y allí, en el centro de aquel espacio, estaba Atlas. El caballo blanco gigante se volvió al escuchar la puerta abrirse, y sus ojos oscuros e inteligentes se fijaron en el grupo de visitantes. Por un momento, nadie se movió. El capitán Martínez se quedó paralizado en la entrada, simplemente mirando a Atlas. Incluso debilitado como estaba, el caballo era una visión impresionante. Su pelaje blanco brillaba como plata pulida bajo la luz del sol, su crin fluía como seda, y su porte transmitía una nobleza que iba más allá de lo físico. Pero lo que más impactó al veterano fue la mirada del animal. Había algo en esos ojos que hablaba de sabiduría, de comprensión, de una conexión con algo más profundo que lo meramente terrenal. «Es él», murmuró el capitán Martínez, y en su voz había un temblor de emoción que no pudo contener. «Es el caballo que vi». Elena, a su lado, sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Había estado tan cerca de perder a su esposo, tan cerca de tener que criar sola a su hija, y ahora estaba viendo al ser que había evitado esa tragedia. Sin importar que fuera un animal, sin importar que no pudiera comprender completamente lo que había hecho, Atlas era un héroe para ella. Don Roberto observaba la escena con una mezcla de orgullo y humildad, orgullo por su caballo, por el animal extraordinario que había criado y conocido durante años, y humildad ante el misterio de cómo Atlas había sabido, había sentido que alguien necesitaba ayuda en aquel camino solitario. «Puede acercarse», dijo don Roberto suavemente. «Es muy gentil, especialmente con las personas que conoce o que siente que necesitan su presencia». El capitán Martínez dio un paso adelante, luego otro. Sus piernas aún se sentían débiles, pero la determinación lo impulsaba. María lo acompañaba, caminando junto a su padre con una mezcla de asombro y precaución. Nunca había estado tan cerca de un caballo tan grande, y aunque no tenía miedo, sentía un respeto instintivo ante la majestuosidad de Atlas. Elena se quedó un poco atrás, observando a su familia acercarse al caballo que había cambiado sus vidas. Cuando el capitán Martínez estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano lentamente. Atlas observó el movimiento con atención, sin retroceder ni mostrar nerviosismo. El caballo bajó su cabeza ligeramente, permitiendo que la mano del veterano tocara su hocico suave. El contacto fue eléctrico, no en sentido físico, sino emocional. En el instante en que la piel del hombre tocó el pelaje del animal, algo pasó entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y la lógica. «Gracias», susurró el capitán Martínez, su voz apenas audible. «Gracias por encontrarme. Gracias por no dejarme morir solo en ese camino». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, lágrimas de gratitud, de alivio, de toda la emoción acumulada durante días de dolor y miedo. Atlas permaneció inmóvil, como si comprendiera la importancia de aquel momento, como si supiera que su presencia serena era exactamente lo que el veterano necesitaba. María, viendo a su padre llorar, se acercó más y también extendió su mano para tocar a Atlas. El caballo, con una delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño, giró ligeramente la cabeza para mirar a la niña. Sus ojos se encontraron y María sintió algo que nunca había experimentado antes.
Era como si Atlas pudiera ver dentro de ella, como si pudiera sentir el miedo que había tenido de perder a su padre, y ahora le estuviera diciendo silenciosamente que todo estaría bien. «Eres hermoso», murmuró María, acariciando el cuello de Atlas con manos pequeñas pero gentiles. «Salvaste a mi papá, eres un héroe». Don Roberto, observando la escena desde un costado, sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas cosas en sus años como ranchero, había presenciado nacimientos y muertes, había salvado animales y los había perdido. Pero esto era diferente. Esto era un recordatorio de que a veces, en este mundo complicado y a menudo cruel, ocurrían cosas que restauraban la fe en la bondad fundamental del universo. Miguel, que estaba junto a su padre, también observaba en silencio. Pensaba en cómo había cambiado su perspectiva desde aquel día en el camino. Siempre había amado a los caballos, pero ahora los veía con un respeto renovado, una comprensión más profunda de que estos animales eran mucho más que simples bestias de carga o compañeros de trabajo. Eran seres capaces de compasión, de heroísmo, de conexiones que desafiaban toda explicación racional. Después de varios minutos de silencio contemplativo, don Roberto habló suavemente. «¿Les gustaría conocer también a los potrillos?», preguntó. «Ellos también estuvieron con Atlas cuando lo encontraron. Se quedaron junto a usted protegiéndolo del viento». El capitán Martínez se volvió hacia don Roberto, sorprendido. «¿Los potrillos también?», preguntó. Don Roberto asintió. «6 de ellos. Apenas tienen unos meses de edad, pero se comportaron como si supieran exactamente lo que estaban haciendo». La familia siguió a don Roberto hacia otro corral, donde los 6 potrillos estaban con sus madres. Cuando vieron a don Roberto acercarse, varios de ellos levantaron la cabeza con curiosidad. Miguel llamó a uno de ellos el pequeño de pelaje castaño con la mancha blanca en la frente, que había sido el más valiente aquel día. El potrillo trotó hacia la cerca, seguido por sus compañeros. María soltó una exclamación de deleite al verlos. «Son tan pequeños», dijo maravillada. Don Roberto explicó cómo los potrillos habían seguido a Atlas, cómo se habían posicionado alrededor del veterano para protegerlo del viento frío de la mañana, cómo habían permanecido allí hasta que llegó la ayuda. Mientras hablaba, María había encontrado el valor para acercarse a uno de los potrillos y acariciarlo. El pequeño animal, lejos de asustarse, parecía disfrutar de la atención, empujando suavemente su hocico contra la mano de la niña en busca de más caricias. El capitán Martínez observaba a su hija interactuar con los potrillos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Era paz, una paz genuina que iba más allá de la simple ausencia de conflicto. Era la sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, de ser parte de algo más grande que él mismo. Las batallas que había librado, los compañeros que había perdido, los demonios que lo habían perseguido desde su regreso, todo eso seguía ahí, pero ahora había algo más. Había gratitud, había esperanza, había una razón renovada para seguir adelante. Elena observaba a su esposo desde cierta distancia, notando el cambio sutil pero significativo en su expresión. Durante meses había visto esa sombra oscura en sus ojos, esa mirada perdida que aparecía cuando él pensaba que nadie lo estaba observando. Había escuchado sus pesadillas en medio de la noche, los gritos ahogados que lo despertaban cubierto de sudor frío. Había sentido cómo se alejaba emocionalmente, construyendo muros invisibles alrededor de su corazón herido. Pero ahora, mirándolo mientras observaba a María interactuar con los potrillos, vio algo diferente. Vio un atisbo de la persona que solía ser, del hombre del que se había enamorado años atrás. Don Roberto, con la intuición de alguien que ha pasado décadas leyendo las emociones no dichas de las personas, se acercó al capitán Martínez. «¿Sabe?», dijo en voz baja,
lo suficientemente suave para no interrumpir el momento, pero lo suficientemente clara para ser escuchada. Creo que todo pasa por una razón. No soy un hombre especialmente religioso, pero después de lo que pasó con Atlas, me cuesta creer que fue simple coincidencia. El veterano se volvió hacia el ranchero, encontrándose con una mirada comprensiva que no juzgaba ni exigía explicaciones. «He estado luchando», respondió el capitán Martínez después de un momento de silencio. «Desde que volví del último despliegue, perdí a buenos hombres allá, hombres que eran como hermanos para mí. Y cuando regresé a casa, descubrí que no encajaba. Todo el mundo seguía con sus vidas normales, hablando de cosas triviales, preocupándose por problemas que me parecían insignificantes comparados con lo que había visto. Me sentía desconectado, como si hubiera una pared de cristal entre yo y el resto del mundo». Don Roberto asintió lentamente, dejando que el veterano hablara a su propio ritmo. «Las caminatas por el campo eran lo único que me ayudaba», continuó el capitán Martínez. «Estar solo con la naturaleza, sin tener que pretender que estaba bien, sin tener que explicar cosas que no se pueden explicar. Ese día, el día que Atlas me encontró, había salido más lejos de lo habitual. Quería perderme por un rato, dejar de pensar, y entonces el dolor me golpeó. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho». El ranchero escuchaba con atención, respetando la vulnerabilidad que el veterano estaba mostrando. «Pensé que iba a morir ahí solo», confesó el capitán Martínez, su voz quebrándose ligeramente. «Y parte de mí pensaba que tal vez sería mejor así, que Elena y María estarían mejor sin tener que lidiar con todos mis problemas. Pero luego apareció Atlas, y cuando lo vi, cuando sentí su presencia, algo cambió. Era como si me estuviera diciendo que todavía había razones para luchar, que mi historia no había terminado aún». Don Roberto puso una mano en el hombro del veterano, un gesto simple pero cargado de empatía. «No puedo ni imaginar lo que ha pasado», dijo con sinceridad. «Pero sí sé esto. Usted está aquí ahora. Está vivo. Y tiene una familia que lo ama y necesita. Lo que Atlas hizo ese día no fue solo salvar su cuerpo. Creo que también le dio una segunda oportunidad para sanar su espíritu». El capitán Martínez asintió, sintiendo el peso de esas palabras resonar en su interior. Miguel se acercó al grupo, interrumpiendo el momento con respeto. «Papá», dijo, dirigiéndose a don Roberto, «preparé algo de café en la casa. Pensé que tal vez a nuestros invitados les gustaría tomar algo antes de irse». Don Roberto sonrió, agradeciendo mentalmente la sensibilidad de su hijo para leer las situaciones. «Excelente idea», respondió. «Vengan, por favor». El grupo caminó lentamente hacia la casa principal, María todavía hablando animadamente sobre los potrillos y Atlas, su energía juvenil un contraste brillante con el peso emocional que los adultos llevaban. En la cocina de la casa, que era amplia y acogedora con paredes de madera y una gran mesa de roble en el centro, Miguel sirvió café recién hecho. Elena aceptó una taza con gratitud, envolviendo sus manos alrededor de la cerámica caliente. La conversación fluyó naturalmente, pasando de temas serios a momentos más ligeros. María le preguntó a Miguel sobre los caballos del rancho, cuántos había, cómo los cuidaban, si podía volver a visitarlos. El joven respondía con paciencia y calidez, disfrutando del entusiasmo genuino de la niña. Don Roberto aprovechó un momento tranquilo para hacer una propuesta. Capitán Martínez comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que tiene un largo camino de recuperación por delante. Los médicos probablemente le han dicho que necesita terapia, ejercicio moderado, cosas que ayuden tanto a su corazón como a su mente». El veterano asintió, preguntándose hacia dónde se dirigía la conversación.
Me gustaría ofrecerle algo, continuó don Roberto. Si le interesa, puede venir al rancho regularmente. Trabajar con caballos puede ser increíblemente terapéutico. No estoy hablando de trabajo pesado, sino de actividades suaves. Cepillar a los caballos, caminar con ellos, simplemente pasar tiempo en su compañía. El capitán Martínez se quedó sorprendido por la oferta. Yo no sé nada sobre cuidar caballos, comenzó a objetar, pero don Roberto levantó una mano con gentileza. No necesita saberlo, respondió. Le enseñaremos. Y honestamente, creo que Atlas y usted tienen una conexión especial. He visto cómo lo miró cuando entramos al establo. Ese caballo lo reconoció, estoy seguro de ello. Elena, que había estado escuchando la conversación, sintió una oleada de gratitud hacia el ranchero. Era exactamente el tipo de cosa que su esposo necesitaba. Una actividad que le diera propósito sin presionarlo. Un lugar donde pudiera sanar sin sentirse juzgado. Antes de que el capitán Martínez pudiera responder, María intervino con el entusiasmo característico de su edad. «Ay, sí, papá, di que sí», exclamó. «Podríamos venir juntos. Yo podría ayudar a cuidar a los potrillos». La niña miró a don Roberto con ojos esperanzados. «¿Podrías enseñarme?», preguntó. El ranchero sonrió ampliamente. «Por supuesto que sí», respondió. «Siempre hay espacio para personas que realmente quieran aprender y ayudar». El veterano miró a su esposa, buscando su opinión sin palabras. Elena asintió con una sonrisa cálida que decía todo lo que necesitaba decir. El capitán Martínez se volvió hacia don Roberto y extendió su mano. «Me gustaría mucho», dijo simplemente, pero en esas pocas palabras había un mundo de significado, una aceptación de ayuda, un paso hacia adelante en su proceso de sanación. Los dos hombres se estrecharon las manos, sellando un acuerdo que iba más allá de lo transaccional. Era un pacto de comprensión mutua, de apoyo, de humanidad compartida. Después de terminar el café, don Roberto sugirió dar un paseo por el rancho antes de que la familia se fuera. El sol de la tarde proyectaba largas sombras doradas sobre los campos y el aire se había vuelto más fresco pero aún agradable. Caminaron lentamente, adaptándose al ritmo del capitán Martínez, quien, aunque débil, parecía fortalecerse con cada paso. Miguel señalaba diferentes aspectos del rancho, explicando las rutinas diarias, los desafíos y las recompensas de administrar una propiedad así. Cuando pasaron nuevamente junto al corral de Atlas, el caballo blanco estaba cerca de la cerca, como si hubiera estado esperándolos. El capitán Martínez se detuvo automáticamente, atraído hacia el animal de una manera que no podía explicar completamente. Se acercó a la cerca y Atlas caminó hacia él con ese andar majestuoso que lo caracterizaba. Esta vez, el veterano no dudó en extender su mano y acariciar el cuello del caballo. «Te veré pronto», le susurró a Atlas. «Y gracias, de verdad gracias». Las semanas que siguieron trajeron una transformación gradual pero significativa en la vida del capitán Martínez. Fiel a su promesa, comenzó a visitar el rancho Los Pinos 2 veces por semana, siempre acompañado por María y ocasionalmente por Elena cuando su trabajo se lo permitía. Al principio, las visitas eran breves, limitadas por la resistencia física aún frágil del veterano. Don Roberto y Miguel habían preparado una rutina suave para él, tareas simples que le permitían interactuar con los caballos sin agotarse. La primera actividad que don Roberto le enseñó fue el cepillado básico. Con Atlas parado pacientemente en el establo, el ranchero colocó un cepillo en las manos del capitán Martínez y le mostró la técnica correcta. El caballo blanco gigante permanecía inmóvil, como si comprendiera que el hombre a su lado necesitaba esta calma, esta paciencia. Los movimientos repetitivos del cepillado, el ritmo suave y constante,
tenían algo de meditativo que el veterano encontraba profundamente reconfortante. Mientras cepillaba a Atlas, el capitán Martínez descubrió que podía hablar. Las palabras fluían de él de una manera que no había experimentado desde su regreso del servicio. Le contaba al caballo sobre sus experiencias, sobre los compañeros que había perdido, sobre el peso de las decisiones que había tenido que tomar en combate. Atlas escuchaba en silencio, moviendo ocasionalmente una oreja o girando ligeramente la cabeza, gestos pequeños que el veterano había aprendido a interpretar como señales de atención y comprensión. Don Roberto, observando desde cierta distancia, reconocía el valor terapéutico de lo que estaba presenciando. Había visto antes cómo los caballos podían ayudar a las personas a sanar, pero nunca de una manera tan evidente como con el capitán Martínez. El veterano llegaba al rancho tenso, con esa rigidez en los hombros que hablaba de músculos constantemente preparados para el peligro. Pero después de pasar tiempo con Atlas, sus movimientos se volvían más fluidos, su expresión más relajada. Era como si el caballo absorbiera parte del dolor que el hombre llevaba consigo. María también prosperaba en este nuevo entorno. La niña, que había pasado meses preocupada por su padre sin saber cómo ayudarlo, ahora encontraba propósito en su papel como aprendiz de Miguel. El joven le había asignado la responsabilidad de cuidar específicamente a los 6 potrillos que habían estado con Atlas el día del rescate. María se tomaba esta tarea con una seriedad conmovedora para alguien de su edad, llegando al rancho con un cuaderno donde llevaba notas sobre cada animal, registrando su comportamiento y progreso. Don Roberto observaba cómo la dinámica entre padre e hija también cambiaba. Trabajando juntos en el rancho, compartiendo esta experiencia de aprendizaje y sanación, encontraban puntos de conexión que habían estado perdidos durante los meses oscuros de depresión del capitán Martínez. Él sonreía cuando María le mostraba orgullosa cómo había aprendido a limpiar los cascos de uno de los potrillos, o cuando compartía alguna observación perspicaz sobre el comportamiento de los animales. Eran momentos pequeños pero preciosos, hilos de oro que tejían una conexión renovada entre ellos. Una tarde, aproximadamente un mes después de comenzar sus visitas regulares, ocurrió algo que selló definitivamente el vínculo entre el capitán Martínez y Atlas. El veterano estaba en el corral grande, caminando lentamente alrededor del perímetro como parte de su ejercicio de recuperación. Don Roberto le había sugerido que caminar en el terreno irregular del rancho sería bueno para reconstruir su fuerza gradualmente. Atlas estaba suelto en el mismo corral, pastando tranquilamente en un extremo. Sin ninguna señal aparente, el caballo blanco levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia el capitán Martínez. No fue un acercamiento aleatorio o casual. Atlas caminaba con propósito, con esos pasos medidos y decididos que caracterizaban sus acciones. Cuando llegó junto al veterano, el caballo se detuvo y se colocó al lado del hombre, igualando su paso lento. Era como si hubiera decidido acompañarlo en su caminata, ofreciéndole su presencia como apoyo. El capitán Martínez, sorprendido al principio, pronto se encontró sonriendo. Extendió una mano y la apoyó ligeramente en el lomo de Atlas mientras caminaban juntos. El calor del animal, el movimiento rítmico de sus músculos bajo el pelaje sedoso, la sensación de compañía sin expectativas ni juicios, todo ello creaba una experiencia que el veterano sintió en lo más profundo de su ser. No estaban simplemente compartiendo un espacio, estaban conectados de una manera que trascendía las palabras o la lógica. Miguel, que había estado reparando una cerca cerca de allí, se detuvo en su trabajo para observar la escena. Sacó discretamente su teléfono y tomó una fotografía. La imagen capturaba perfectamente el momento.
Un hombre con uniforme militar caminando lentamente por un corral polvoriento al lado de un majestuoso caballo blanco que parecía estar cuidándolo deliberadamente. Cuando Miguel le mostró la foto a su padre esa noche, don Roberto la miró durante largo rato antes de hablar. «Esto necesita ser compartido», dijo finalmente. «No para presumir, sino porque la gente necesita ver que la sanación toma muchas formas y que a veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos». Con el permiso del capitán Martínez, Miguel publicó la fotografía en las redes sociales del rancho, acompañada de una breve explicación de la historia. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de días, la publicación se había compartido miles de veces. Veteranos de todo el país comenzaron a comentar, compartiendo sus propias luchas con el estrés postraumático y la depresión, agradeciendo por el recordatorio de que había caminos hacia la sanación. Organizaciones de terapia asistida con caballos se pusieron en contacto, ofreciendo recursos e información. Medios de comunicación locales pidieron permiso para contar la historia más ampliamente. Don Roberto, cauteloso de no explotar la situación ni invadir la privacidad del capitán Martínez, manejó cada solicitud con cuidado. Consultaba con el veterano antes de aceptar cualquier entrevista o aparición, asegurándose de que estuviera cómodo con el nivel de atención. Para sorpresa del ranchero, el capitán Martínez eventualmente aceptó compartir su historia públicamente. No por gloria personal, sino porque reconocía que su experiencia podría ayudar a otros veteranos que estaban luchando en silencio. La entrevista con el periódico local fue el primer paso. El reportero, un hombre joven con genuino interés en la historia, se sentó con el capitán Martínez en el porche de la casa del rancho. Atlas pastaba visiblemente en el fondo, una presencia constante que parecía darle fuerza al veterano mientras hablaba. El capitán compartió no solo el incidente del ataque cardíaco y el rescate, sino también su lucha más amplia con la salud mental después del servicio. Habló sobre la sensación de aislamiento, sobre la dificultad de reconectar con la vida civil, sobre cómo trabajar con Atlas lo había ayudado a encontrar un propósito renovado. Cuando el artículo se publicó, la comunidad respondió con un apoyo abrumador. Otros veteranos en el área comenzaron a contactar al capitán Martínez, algunos buscando consejo, otros simplemente queriendo saber que no estaban solos en sus luchas. Don Roberto, viendo una oportunidad de ampliar el impacto positivo de lo que había comenzado, propuso una idea. «¿Qué le parecería si organizamos días especiales aquí en el rancho?», preguntó al capitán Martínez. «Días donde otros veteranos puedan venir, conocer a los caballos, tal vez encontrar algo de lo que usted ha encontrado». La idea resonó profundamente con el veterano. Era una manera de transformar su experiencia personal en algo que podría beneficiar a otros, de tomar el regalo que Atlas le había dado y multiplicarlo. La planificación del primer día dedicado a veteranos en el rancho Los Pinos tomó varias semanas de preparación cuidadosa. Don Roberto, Miguel, el capitán Martínez y Elena se reunieron múltiples veces para diseñar un programa que fuera acogedor pero no abrumador, terapéutico pero sin sentirse como una sesión formal de terapia. Querían crear un espacio donde los veteranos pudieran simplemente existir, estar presentes con los caballos, conectar con otros que entendían sus experiencias sin necesidad de explicaciones exhaustivas. Elena, quien trabajaba como trabajadora social, aportó su experiencia profesional para ayudar a estructurar las actividades de manera que maximizaran el beneficio terapéutico sin forzar a nadie a compartir más de lo que se sintiera cómodo compartiendo. Sugirió comenzar con actividades grupales simples como el cepillado de caballos, que permitían a las personas trabajar lado a lado en silencio si así lo preferían,
pero también facilitaban conversaciones naturales si surgían. La idea era dejar que cada participante dictara su propio nivel de participación y apertura. Miguel tomó la responsabilidad de preparar el espacio físico del rancho. Limpió y organizó el área del establo principal, asegurándose de que hubiera suficiente equipo de cepillado para todos, y preparó un área de descanso con sillas y sombra donde los visitantes pudieran tomar agua y descansar si lo necesitaban. Don Roberto, por su parte, seleccionó cuidadosamente qué caballos participarían en el programa. Atlas, por supuesto, sería central, pero también eligió varios otros animales conocidos por su temperamento tranquilo y paciencia. El día finalmente llegó en una mañana clara y fresca de otoño. Habían limitado el primer evento a 10 veteranos, queriendo mantener el grupo lo suficientemente pequeño como para proporcionar atención individualizada. A medida que los participantes comenzaron a llegar, el capitán Martínez los recibía personalmente en la entrada del rancho. Algunos llegaban solos, otros acompañados por familiares. Había hombres y mujeres de diferentes edades, representando diferentes eras de servicio, pero todos compartían esa mirada que el capitán Martínez reconocía inmediatamente, esa sombra en los ojos que hablaba de cosas vistas y experiencias que habían dejado marca. Don Roberto dio la bienvenida al grupo con palabras simples y sinceras. «No les voy a dar un discurso largo», comenzó, su voz calmada resonando en el aire matutino. «Solo quiero que sepan que este es un espacio seguro. Los caballos no juzgan, no hacen preguntas difíciles, simplemente están presentes. Les pido que sean pacientes con los animales y consigo mismos. Algunos de ustedes tal vez nunca han estado cerca de caballos antes, y eso está perfectamente bien. Estamos aquí para ayudarlos». La primera actividad fue una introducción básica a los caballos. Miguel guió al grupo alrededor del rancho, explicando la estructura social de los caballos, su lenguaje corporal, cómo acercarse a ellos de manera segura. Mientras hablaba, varios de los caballos se acercaban a las cercas con curiosidad, observando a los visitantes con esos grandes ojos oscuros e inteligentes. El capitán Martínez notó cómo algunos de sus compañeros veteranos se relajaban visiblemente ante la presencia tranquila de los animales, sus hombros bajando ligeramente, sus expresiones suavizándose. Cuando llegó el momento de interactuar directamente con los caballos, don Roberto trajo a Atlas al área principal. El caballo blanco gigante caminó con su característica dignidad, y hubo un murmullo de admiración entre los presentes. «Este es Atlas», presentó don Roberto con evidente orgullo. «Es el caballo del que probablemente han oído hablar, el que encontró al capitán Martínez». El capitán Martínez se adelantó y colocó su mano en el cuello de Atlas en un gesto que se había vuelto natural y reconfortante para él. Uno por uno, los veteranos fueron invitados a acercarse a Atlas, a tocarlo si se sentían cómodos haciéndolo. Una mujer llamada Carmen, que había servido como médica de combate y claramente cargaba con el peso de las vidas que no había podido salvar, se acercó con pasos vacilantes. Sus manos temblaban visiblemente cuando extendió la mano hacia Atlas. El caballo, con una gentileza que parecía casi consciente, bajó su cabeza al nivel de la mujer y permaneció perfectamente quieto. Cuando los dedos de Carmen finalmente tocaron el suave pelaje blanco, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es tan cálido», murmuró ella, su voz quebrada por la emoción. El capitán Martínez se acercó y colocó una mano reconfortante en el hombro de Carmen. «Lo sé», dijo suavemente, «y no juzga. No espera nada de ti excepto que estés presente». Carmen asintió, incapaz de hablar, pero continuó acariciando a Atlas, dejando que el simple acto de conectar con este ser vivo y gentil la anclara en el momento presente.
Un hombre mayor llamado Roberto, veterano de una guerra anterior, compartió una historia mientras cepillaba a uno de los caballos más jóvenes del rancho. Había pasado décadas intentando enterrar sus recuerdos, construyendo muros alrededor de su dolor, manteniéndose ocupado constantemente para no tener que enfrentar lo que llevaba dentro. Pero aquí, con las manos ocupadas en la tarea simple y repetitiva de cepillar el pelaje del caballo, las palabras comenzaron a fluir. Habló sobre un compañero que había muerto en sus brazos, sobre la culpa del sobreviviente que lo había perseguido durante 50 años. Y mientras hablaba, los otros veteranos escuchaban, algunos asintiendo con comprensión, otros con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Lo extraordinario de estos momentos era que nadie ofrecía consejos no solicitados, nadie intentaba arreglar o minimizar el dolor de los demás. Simplemente estaban presentes, compartiendo el espacio, los caballos actuando como catalizadores silenciosos que permitían que la vulnerabilidad emergiera de manera segura. Don Roberto observaba desde el borde del grupo, asombrado por la transformación que estaba presenciando. En el transcurso de apenas unas horas, estos extraños se habían convertido en una comunidad unida por experiencias compartidas y la presencia sanadora de los caballos. Durante el almuerzo, que Elena había preparado con ayuda de María, las conversaciones continuaron. Pero ahora había risas mezcladas con las lágrimas, historias alegres junto a las dolorosas. Los veteranos compartían fotos de sus familias, hablaban sobre sus pasatiempos, descubrían conexiones inesperadas entre ellos. María circulaba entre el grupo con una jarra de limonada, su presencia juvenil y su evidente amor por los caballos, añadiendo una nota de esperanza y futuro a las reuniones. Por la tarde, don Roberto ofreció enseñar a quienes estuvieran interesados cómo guiar a los caballos en caminatas simples alrededor del rancho. Varios veteranos aceptaron la invitación y pronto había parejas de humanos y caballos caminando lentamente por los senderos que rodeaban la propiedad. El capitán Martínez caminaba con Atlas, como siempre, pero ahora había otros siguiéndolos, cada uno encontrando su propio ritmo, su propia conexión con el animal a su lado. Carmen, la exmédica de combate, caminaba con uno de los potrillos que había participado en el rescate del capitán Martínez. El joven caballo, ahora un poco más grande, pero aún con esa energía juguetona de la juventud, ocasionalmente empujaba suavemente a Carmen con su hocico, arrancándole sonrisas genuinas que iluminaban su rostro de una manera que sugería que hacía mucho tiempo que no sonreía así. «Es persistente», comentó ella con una risa suave, y el capitán Martínez respondió: «Así es como te sanan, poco a poco, sin que te des cuenta». Cuando el día llegaba a su fin y los veteranos comenzaban a prepararse para partir, había un consenso no verbal de que algo importante había ocurrido. Don Roberto reunió al grupo una última vez antes de que se fueran. «Quiero que sepan», dijo, mirando a cada rostro, «que son bienvenidos aquí en cualquier momento. Esto no es solo un evento único. Si quieren volver, si necesitan un lugar donde puedan simplemente ser ustedes mismos, estas puertas están abiertas. Los caballos estarán aquí, y nosotros también». Los meses que siguieron al primer encuentro de veteranos transformaron el rancho Los Pinos de maneras que nadie había anticipado. Lo que había comenzado como un evento único se convirtió rápidamente en un programa regular. Cada 2 semanas, veteranos regresaban al rancho y nuevos participantes se unían al grupo. Don Roberto y Miguel tuvieron que ampliar las instalaciones, construyendo un área dedicada específicamente para las sesiones, con capacidad para acomodar grupos más grandes. Voluntarios de la comunidad se ofrecieron para ayudar, algunos aportando su tiempo, otros donando recursos para mantener el programa funcionando.
El capitán Martínez se había convertido en una figura central del programa. Su propia recuperación continuaba progresando de manera notable. Físicamente, había recuperado mucha de su fuerza, y los médicos estaban impresionados con la mejora en su condición cardíaca. Pero la transformación más profunda era emocional y mental. El hombre que había llegado al rancho por primera vez, quebrado y luchando con demonios invisibles, ahora irradiaba una paz que inspiraba a otros. No es que sus problemas hubieran desaparecido por completo. Las cicatrices de la guerra no se borraban tan fácilmente, pero había encontrado herramientas para manejarlas y principalmente había encontrado propósito. Elena observaba a su esposo con una mezcla de alivio y gratitud que a veces la abrumaba. Las pesadillas que antes lo atormentaban cada noche ahora eran menos frecuentes. La distancia emocional que había creado entre ellos se había cerrado, reemplazada por una intimidad renovada basada en la vulnerabilidad compartida y el apoyo mutuo. Habían tenido conversaciones difíciles, explorando juntos el trauma que él había experimentado, pero ahora lo hacían como equipo, con Elena comprendiendo mejor lo que su esposo enfrentaba y él sintiéndose seguro para abrirse. María, por su parte, había descubierto una pasión que definiría su futuro. La niña de 12 años que había llegado al rancho aquel primer día se había convertido en una joven adolescente con un objetivo claro. Quería trabajar con animales, específicamente en terapia asistida con caballos. Don Roberto y Miguel la habían tomado bajo su ala, enseñándole no solo sobre el cuidado de caballos, sino sobre la responsabilidad, la paciencia y la empatía que requería trabajar con animales y personas en sanación. Ella llevaba un diario detallado de sus observaciones, documentando cómo diferentes caballos interactuaban con diferentes personas, notando patrones que incluso los adultos a veces pasaban por alto. Atlas continuaba siendo el corazón del programa. El caballo blanco gigante parecía poseer una capacidad casi sobrenatural para identificar quién necesitaba más su presencia en cualquier momento dado. Don Roberto había observado esto repetidamente. Un veterano podría estar en el extremo opuesto del rancho, luchando silenciosamente con recuerdos dolorosos, y Atlas simplemente caminaba hacia esa persona, colocándose a su lado sin necesidad de guía o instrucción. Era como si pudiera sentir el sufrimiento y respondiera con su presencia tranquilizadora. Los 6 potrillos que habían acompañado a Atlas en el rescate original también desempeñaban roles importantes. Ahora eran caballos jóvenes, llenos de energía, pero conservando la gentileza que habían mostrado desde el principio. Cada uno había desarrollado su propia personalidad. El pequeño con la mancha blanca en la frente, al que María había nombrado Esperanza, tenía una habilidad particular para trabajar con niños. Los hijos de veteranos que visitaban el rancho gravitaban naturalmente hacia Esperanza, y el joven caballo parecía entender que estos niños pequeños necesitaban juego y alegría, tanto como sus padres necesitaban sanación. Una tarde de primavera, casi un año después del incidente original, el rancho organizó un evento especial de aniversario. Era una celebración no solo de la vida salvada del capitán Martínez, sino del impacto más amplio que ese momento había generado. Veteranos que habían participado en el programa durante el año pasado fueron invitados a compartir sus experiencias. La reunión se llevó a cabo en el área principal del rancho, con Atlas y los otros caballos pastando tranquilamente cerca, sus presencias silenciosas pero significativas. Roberto, el veterano mayor que había compartido su historia de 50 años de culpa del sobreviviente durante la primera sesión, se puso de pie para hablar. Su voz, una vez quebrada por el dolor, ahora tenía una firmeza tranquila.
Vine aquí hace un año, comenzó, porque un amigo me arrastró casi a la fuerza. Había pasado medio siglo construyendo muros, convenciéndome de que estaba bien, de que podía manejar solo lo que había vivido. Y luego llegué aquí, cepillé a un caballo, y por primera vez en décadas permití que alguien, aunque fuera un animal, viera realmente quién era. Sus ojos brillaban con lágrimas no contenidas. Este lugar, estos caballos, especialmente Atlas, me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre. Me devolvieron a mí mismo. Carmen, la ex médica de combate, también compartió su testimonio. Hablaba con voz clara sobre cómo trabajar con los caballos le había enseñado a perdonarse a sí misma por las vidas que no pudo salvar, a enfocarse en las que sí salvó, y a entender que su valor como persona no estaba definido por sus peores momentos, sino por su capacidad continua de mostrar compasión. Ahora me ofrezco como voluntaria en un hospital local, dijo, y por primera vez desde que dejé el servicio, puedo usar mi experiencia médica sin que me paralice el trauma. Los caballos me enseñaron que la sanación es un proceso, no un destino. El capitán Martínez fue el último en hablar. Se puso de pie junto a Atlas, una mano descansando naturalmente en el cuello del caballo que le había salvado la vida. Cuando colapsé en ese camino hace un año, comenzó. Había llegado a un punto donde parte de mí había dejado de luchar. Estaba cansado de pretender que estaba bien, cansado de cargar solo con todo el peso. Y entonces apareció este magnífico ser. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Atlas no solo salvó mi cuerpo ese día, salvó mi espíritu. Y luego don Roberto y su familia me dieron un propósito, una manera de transformar mi dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Miró alrededor del grupo reunido. Cada uno de ustedes es parte de esa transformación. Somos una comunidad ahora, unidos no solo por lo que hemos perdido, sino por lo que estamos reconstruyendo juntos. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, bañando el rancho en luz dorada, los presentes se dispersaron entre los caballos. Algunos simplemente se sentaban en silencio, observando a los animales pastar. Otros caminaban lentamente por los senderos, procesando las emociones que las historias compartidas habían despertado. María circulaba entre el grupo con esperanza, siguiéndola fielmente, la joven jinete y su compañero equino trayendo sonrisas a cada persona con la que interactuaban. Don Roberto observaba la escena desde el porche de la casa, Miguel a su lado. Su hijo puso una mano en el hombro de su padre. ¿Estás orgulloso?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. Don Roberto asintió, demasiado emocionado para hablar inmediatamente. Finalmente encontró su voz. Cuando compré este rancho hace tantos años, respondió, soñaba con criar buenos caballos, animales hermosos y fuertes. Nunca imaginé que terminaríamos criando esperanza. Miguel sonrió. Atlas lo hizo todo, dijo. Don Roberto sacudió la cabeza suavemente. Atlas fue el catalizador, pero lo que vemos aquí es el resultado de personas eligiendo sanar, eligiendo ayudarse mutuamente. Los caballos solo nos recuerdan cómo ser humanos de nuevo. A medida que la noche caía sobre el rancho Los Pinos, Atlas permanecía en el centro del corral, su pelaje blanco brillando bajo la luz de la luna emergente. Los potrillos que lo habían acompañado en su acto de heroísmo descansaban cerca, habiendo cumplido su propio destino como sanadores. La historia de un caballo blanco gigante que había encontrado a un veterano moribundo se había convertido en algo mucho más grande. Una historia de redención, comunidad y el poder transformador del amor incondicional que los animales podían ofrecer. Y en el corazón de todo ello estaba una verdad simple pero profunda que a veces
Los héroes vienen en formas inesperadas, y la salvación puede encontrarse en los lugares más humildes, si solo estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y aceptarla.